Bien, estimados coleguitas, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de econometría con el profesor Osvaldo Segovia en este día lunes 15 de junio del año 2020. Agradecerle, la oportunidad de poder trabajar nuevamente con ustedes, principalmente en seguir avanzando con este material que estamos viendo de econometría. Me imagino que están ahora en alguna actividad o tienen algún tipo de tarea que están realizando y por eso seguramente no han podido ingresar todavía a la plataforma. De todas maneras, les voy a dejar grabada la sesión para que eventualmente después la puedan revisar. Espero que estén muy bien, espero que les esté yendo bien en las asignaturas. Yo les acabo de subir, en realidad, las notas ya están puestas en la plataforma, pero le acabo de subir ahora a Moodle una pequeña lámina donde aparece información relevante para el término del semestre, ya que en términos prácticos ya no nos queda mucho, para que cuando la puedan revisar, la puedan de alguna manera socializar, ¿ya? Igual de todas maneras les voy a mostrar acá para que podamos compartir y que quede claro qué es lo que que se nos viene ahora para finalizar. Entonces, voy a compartir con ustedes esto de acá. Esto lo tienen en la plataforma para que le echen una revisión, ¿ya? Lo importante de esto es lo siguiente. Las notas de la primera solemne o de la primera evaluación que valía un 25% ya están colocadas en la plataforma. Tienen ingresadas las notas. Tengo la pauta también, quería que la conversáramos, la voy a subir ahora, porque la idea que la hubiésemos podido socializar. Y la idea es que revisen y comparen sus pruebas con las pautas y cualquier observación que me quieran hacer, estoy desde ya solícito a poderlo responder. Las notas están colocadas, estuvo bastante buena la prueba, no era de dificultad alta, era manejable, y por lo tanto me parece que vamos bien encaminados por esa parte. Es de esperar, yo espero sinceramente que hayan trabajado realmente la prueba, al parecer sí, porque más o menos estuvo todo parejo, y si eventualmente se hicieron consultas, hubo retroalimentación, que es lo que buscamos de una manera cooperativa, socializar los conocimientos. Así que eso es muy interesante, los felicito, ya tenemos un camino bastante trazado y bastante adelantado con una nota bien interesante. Recuerden, ya se les dijo la nota de aprobación de la asignatura. Nos va quedando una segunda evaluación solemne, ojo con la fecha de las evaluaciones. Nos llegó esta información a través de la coordinación de carrera y estas son las informaciones actuales que hay respecto de lo que nos va quedando al semestre. Entonces, ojo, información 1, ya no hay semana de pruebas de recuperativas. Eso significa que cada profesor deberá determinar y coordinar con sus estudiantes estas recuperaciones que no son obligatorias. Esto es hasta el 19 de julio del presente, de julio. Ya, ojo, nos queda un mes. Así que hay que tratar de aprovechar de mejor manera eso. El ingreso de notas parciales quedó para el día 19 de julio del presente. El día 19, que es día domingo, es el último día para ingresar las notas. Y por lo tanto, a partir del 20 de julio hasta el 25 está la semana de exámenes ordinarios o en primera instancia. Y a partir del 27, el 1 de agosto, de segunda instancia o el examen de repetición. Se nos avisa acá que el plazo para subir las notas de los exámenes de repetición vencería el 2 de agosto. Es de esperar que no tengan que llegar a ese examen si es que mantenemos más o menos el estándar de trabajo como hemos visto, ¿ya? A partir de eso, como el 19 de julio tenemos que tener ya las notas puestas, la primera solemne ya está colocada, la segunda solemne va a quedar, está para el día 9 de julio, 9 de julio, ¿ya? Esto es en un par de semanas más se nos viene la segunda solemne. Y aquí dice, no se asuste porque dice 16 de julio, dice tercera nota, que se denomina controles y trabajo, que en el fondo el promedio de los trabajos y tareas que alcancemos a realizar hasta esa fecha. ¿Ah? Ya tenemos por lo menos algunas notas que han sido bastante interesantes para que no se pierdan la oportunidad de las siguientes notas y por lo tanto tenga un buen promedio y pueda, además de aprobar el ramo, entender qué es lo que estamos aplicando, ¿ya? Entonces esto va a estar en la plataforma para que usted lo mire periódicamente y por lo tanto sepa hacia dónde va, para que se planifique bien. Me imagino que están con un montón de cosas, por lo tanto la idea es que la asignatura, más que torturarlos o hacerlos que tengan mucha preocupación, se ocupen de ella y que les sirva, como les he dicho siempre, he tratado de motivar para cuando preparen su tesis o su trabajo de investigación para titulación. Ahí va a ser interesante que puedan aplicar lo que hemos visto, ¿ya? Así que tenemos eso en plataforma, está puesta donde están las clases para que usted lo pueda mirar, ¿ya? ¿Qué es lo que además tengo y que quería que trabajáramos hoy día?
la idea es que trabajemos lo que es el tema de ANOVA, ¿ya? Es decir, el análisis de varianza, que algo más o menos hemos hecho al respecto. Por lo tanto, hoy día vamos a empezar a trabajar lo que es análisis de varianza. Voy a pausar un poco la grabación para revisar un par de cosas y partimos de inmediato con lo que es análisis de varianza. Ya. Veamos un poco el tema, ¿qué es análisis de varianza como tal? Y para eso preparé este material y también está puesto en la plataforma para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿ya? Lo primero, en términos de análisis de varianza, es un poquitito entender qué implica el análisis de varianza. Nos vamos a ir al principio, ahí, y vamos a ir avanzando. Primero, ¿qué es lo que vamos a tratar de entender y para qué nos sirve un análisis de varianza? ANOVA es por análisis de varianza en inglés, y lo que en el fondo tratamos de ver es la variabilidad de, valga la redundancia, las variables de análisis que hemos trabajado. Algo hemos trabajado nosotros cuando hemos analizado la regresión lineal. Tiene un cierto uso, lo hemos utilizado indirectamente. Ahora vamos a aplicar otra modalidad, vamos a tratar como siempre de hacerlo lo más práctico y por lo tanto vamos a tratar de utilizar Excel para sacarle el máximo provecho. Primero, ANOVA, definamos un poquitito lo que es ANOVA. Bueno, estas siglas, como dice ahí en la lámina, corresponden a lo que sería el análisis de varianza en inglés, y como dice en pantalla, hace referencia a un método o a una herramienta estadística, también conocida en español como análisis de varianza de un factor. Nosotros, por ejemplo, hemos estado viendo, y en la prueba, en la solemne, estuvimos viendo de qué manera, por ejemplo, aplicar una política de remuneraciones, donde habían variables tales como la edad, tales como los años de antigüedad, tales como el número de años que tiene o había tenido la persona en términos de capacitación, cómo esas variables podían influir en el promedio de sus remuneraciones, ¿tá? Entonces, algo estuvimos viendo con la variabilidad y que la varianza. Sabemos también que al sacar la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, obtenemos ese factor que nos permite determinar cuánto la variable de estudio se mueve superiormente o inferiormente respecto de un valor esperado, que es un valor estimado. El análisis de varianza entonces nos va a permitir, en términos prácticos, nos va a permitir probar si la diferencia entre las medias de una muestra es significativa o no. ¿Qué significa eso? Un poco lo que dice ahí. El análisis de varianza es una prueba de hipótesis de que las medias de dos o más poblaciones son iguales. ¿Qué significa esto? Recuerde que la media es un valor estimado. Por ejemplo, hay una media de la nota del curso. Este curso tuvo una media o valor estimado o esperado equivalente más o menos a un 6. Eso significa que, en general, los estudiantes que dieron la evaluación de, por ejemplo, econometría, obtuvieron una nota 6, pero hubo gente que se sacó más que un 6 y gente que a lo mejor se sacó menos que un 6. Pero hay lo que se llama un valor estimado o un valor medio. La pregunta es, si yo tengo varios cursos, por ejemplo, varios cursos, 3 cursos, la pregunta es, ¿la media entre la prueba que se hizo en el primer curso, entre el segundo y el tercero, tendrá diferencias? Si no hay diferencias significativas, entonces podríamos asumir que ese valor 6, por ejemplo, que es la media, es representativo para las 3 muestras. Por lo tanto, lo que vamos a buscar con un análisis de varianza es eventualmente determinar si realmente hay diferencias en esas medias o esas medias son todas iguales. Eso es lo que vamos a buscar. Recuerde lo que es media, un valor estimado. Los ANOVA o los análisis de varianza lo que hacen es evaluar la importancia de uno o más factores al comparar las medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de factores. Por ejemplo, si estamos viendo factores tales como, o variables explicativas tales como edad del trabajador, número de años que lleva trabajando en la empresa y número de años de estudio o capacitaciones o veces que se fue a capacitar, podríamos a lo mejor ver que esos factores o variables implican o impactan de alguna manera en el resultado final de la remuneración. Fue parte de lo que hicieron en su prueba solemne.
Fijamos 3 políticas de remuneraciones y se les pedía que analizaran si específicamente el modelo estadístico que permitía calcular la remuneración promedio era un modelo que podía ser considerado desde el punto de vista estadístico aceptable. Por lo tanto, la pregunta es, ¿esos 3 modelos, la política de remuneraciones 1, 2 o 3, daban remuneraciones más o menos similares? En el fondo, si hubiésemos aplicado un análisis de varianza, podríamos haber visto si hay diferencias significativas en las medias. Otra cosa, lo que busca un análisis de varianza es validar, aceptar o rechazar la denominada hipótesis nula. Recuerde un poco lo que usted estudió o conoce de metodología de la investigación. Y recuerde que en el fondo una hipótesis es lo que usted trata de comprobar si es verdadero o falso. Por ejemplo, yo me puedo plantear una hipótesis. ¿Cuál es? Por ejemplo, que independiente del profesor que haga la asignatura de econometría, la media de la nota de la primera solemne no supera el 5. Independiente que el profesor sea el profesor A, B o C, yo puedo proponer una hipótesis. La nota media o promedio de todas las pruebas de econometría, independiente del profesor, siempre se va a mover en torno al 5. La hipótesis nula diría que esa, comilla, media es similar para todos. Lo que yo trato de buscar es si al verificar esos niveles de media, realmente hay diferencias significativas. Por lo tanto, la hipótesis nula va a señalar que todas las medias son iguales, y la hipótesis alternativa, o la que es contraria a la nula, va a indicar que justamente hay diferencias en las medias. Ahí vamos a ver un ejemplo para poder entender la utilidad de lo que implica un ANOVA. Otro elemento importante, ¿por qué tendríamos que hacer un análisis ANOVA? ¿Cuál es la razón por la cual hacer un análisis ANOVA? Primero, el análisis de varianza lo vamos a utilizar para verificar si hay diferencias estadísticamente significativas entre medias cuando tenemos más de 2 grupos o muestras en un mismo planteamiento. Vamos a ver en un par de segunditos un ejemplo más práctico para entender. Lo primero es que tratamos de establecer el marco regulatorio, el contexto de todo el ejemplo. Pasos para el análisis de la varianza. Ya lo hemos dicho un poco al principio, lo que vamos a tratar primero es de establecer cuál es la hipótesis nula. La hipótesis nula es la que en el fondo voy a aceptar o rechazar. La hipótesis nula va a asumir que los grupos que estoy analizando, los grupos experimentales, primero proceden de una misma población y que por lo siguiente, al provenir de una misma población y por lo tanto de una muestra extraída de la población, tienen medias o valores estimados similares. Esa va a ser la hipótesis nula que, como usted puede ver aquí en pantalla, se establece con el símbolo H sub 0. La hipótesis alternativa va a ser justamente lo contrario, que por lo menos hay diferencias entre 2 de las medias. Si todas las medias son iguales, entonces se cumple la hipótesis nula. Si por lo menos hay diferencias entre 2 de las medias, entonces esa es la hipótesis alternativa. ¿Qué es lo que hacemos con el ANOVA? El ANOVA trata de determinar un estadístico, que es la F, el estadístico F, que nos mide esa probabilidad asociada al estadístico. Ahí vamos a ver qué significa esto en términos prácticos. Veamos un ejemplo, acá un poco para entender. Miren, veamos este ejemplo que dice acá. Suponga que una compañía que fabrica motores ha diseñado un dispositivo que permite determinar posibles fallas en el motor ante alzas repentinas en la temperatura del mismo. Se tomaron 15 pruebas en las que se activó el mecanismo de alarma cuando el motor se aceleró hasta un cierto kilometraje. La tabla de mediciones se muestra a continuación. Entonces, en la prueba 1, el motor cuya denominación es alfa, cuando se aceleró y marcó 85 kilómetros, se activó el mecanismo que indicaba que el motor se estaba calentando. Cuando se trabajó el motor beta, en la primera medición, el motor beta marcó o se activó la alarma cuando había marcado 42 kilómetros. Y el motor gamma, o el tercer tipo de motor, activó la alarma que estaba indicando que se estaba sobrecalentando el motor cuando este se aceleró a 55 kilómetros por hora. Entonces, teníamos el motor detenido y aceleramos, y cuando marcó 55 kilómetros por hora de aceleración, el motor marcó lo que es acá un
una alarma, marcó una alarma que se estaba calentando el motor. Se hizo una segunda medición, una segunda prueba, se apagaron los motores, se volvieron a encender los motores y el motor alfa marcó la alarma, se activó la alarma que señalaba que había alza en la temperatura del motor cuando se aceleró a 84 y así sucesivamente. Por ejemplo, en la última medición, el motor alfa, fíjese la diferencia, marcó o se le activó la alarma cuando recién llevaba acelerando 24 kilómetros por hora. Entonces saltamos de 85, bajamos a 24 y se activó la alarma. Si usted se fija, hay una variabilidad en las velocidades en las cuales el motor alfa, comillas, se activó en términos de la alarma por lo que era específicamente un alza en la temperatura. Entonces la pregunta que subyace es la siguiente. Los dueños de la compañía han anunciado en una reciente conferencia de prensa que los 3 motores que están ofreciendo, el motor alfa, beta y gamma, presentan los mismos niveles de confiabilidad en cuanto a la efectividad en el funcionamiento del mecanismo de seguridad. Aún a pesar de que los 3 tipos de motores fueron fabricados y armados en distintos países y con distintas tecnologías. Se nos pide que aplicando este análisis ANOVA, emitamos un informe técnico al respecto que valide lo señalado por la compañía. En otras palabras, nos están diciendo que estos 3 motores, primero nos dicen que los 3 motores fueron fabricados y armados en distintos países con distintas tecnologías. A los 3 motores se le añadió un mecanismo que era capaz de captar a través de una alarma cuando el motor presentaba alza en la temperatura y por lo tanto el riesgo de que se fundiera. El problema es que nos dimos cuenta que en distintas mediciones los motores se activaban con alarmas en kilometrajes distintos. Da la sensación que el motor alfa es el que más se puede acelerar antes que se active la alarma. Eso nos da 2 lecturas. Podríamos decir que el motor alfa se calienta menos y por lo tanto resiste más alzas de temperatura, o también podríamos tener una segunda lectura, que el motor alfa, el sensor que activa la alarma, es más lento y por lo tanto podríamos estar trabajando con un motor sobrecalentado y eventualmente podríamos fundir el motor. Una segunda lectura para el motor gamma podría ser, por ejemplo, que el motor gamma tiende a mostrar alza en la temperatura con menos kilometraje. Una lectura podría decir que en el motor gamma el medidor de temperatura es más, o en este caso la alarma, es más sensible. O podríamos decir que este motor gamma tiene menos resistencia al kilometraje y por lo tanto es más fácil de fundir. O sea, podemos tener opiniones a favor o en contra de los motores, de que está bien o no está bien calibrada la alarma que activa el sensor de temperatura y nos avisa cuando el motor va a entrar en una situación peligrosa en términos de temperatura. Pero además nos dicen que estos 3 motores fueron fabricados por empresas que se ubican en distintos países. Entonces, por ejemplo, el motor alfa a lo mejor se fabricó en América, Estados Unidos, el beta en Europa y el gamma se fabricó en China. ¿Tendrá algo que ver esto? Los dueños de la compañía, señalan que técnicamente, como dice acá, los motores ofrecen los mismos niveles de confiabilidad. Es decir, los dueños de la compañía señalan que los motores deberían ofrecer el mismo nivel de, en este caso, certidumbre o confianza. La pregunta es, ¿tendrán razón? Entonces nos piden aplicar una ANOVA para poder ver si hay diferencia en esas medias. Ahí hay un primer ejercicio donde podríamos calcular o utilizar lo que es el análisis ANOVA para poder determinar si hay diferencia en las medias y poder determinar si realmente los 3 motores tienen los mismos niveles de seguridad en términos de activación de la alarma o realmente no es así. Veamos un segundo ejemplo. Mire, un segundo ejemplo de aplicación. Dice que un nuevo administrador financiero que ha entrado a cargo de una compañía implementó 3 medidas que buscan disminuir los déficits de caja. Él considera que eventualmente las falencias en la caja, déficit, acuérdense lo que es déficit, que falta dinero en caja, se han debido a ciertas situaciones que se ha aplicado en la empresa y que él pretende mejorar. Y él aplicó 3 medidas distintas. Cada una de ellas se enfoca en el uso racional de los recursos. Por ejemplo, la primera medida podría ser utilizar adecuadamente, por ejemplo,
los desembolsos de combustible, si es que tengo una flota de camiones. Entonces la primera medida podría estar enfocada, por ejemplo, a llevar un control estricto del kilometraje de los camiones si es que tengo una flota de camiones y por lo tanto saber exactamente cuánto kilometraje va a recorrer el camión a través de, por ejemplo, una regresión lineal y poder estimar cuántos kilómetros voy a recorrer y por lo tanto poder estimar la verdadera cantidad de benzina que voy a ocupar. La segunda medida podría estar abocada a tener un control exacto de la energía eléctrica que se utiliza en la planta y por lo tanto tener sensores que cuando se vea que hay menos gente trabajando en la planta, automáticamente en forma automatizada, se apaguen ciertos interruptores y por lo tanto ahorre energía eléctrica. Ahí tiene una segunda medida que me podría ahorrar recursos. Y por ejemplo, una tercera medida, estoy pensando en voz alta, podría ser de que eventualmente se utilice racionalmente la cantidad de materias primas que se compra y por lo tanto se compre la cantidad adecuada, por ejemplo, utilizando un modelo de lote económico de compra. Da igual técnicamente de qué se trata cada medida, pero el administrador financiero acaba de tomar los registros con esta muestra de datos de cuántas veces, o en términos de millones, cuántos son los ahorros que ha generado cada medida. Por ejemplo, la primera medida generó un ahorro equivalente a 200 millones, la segunda 152 y la tercera medida 147. Supongamos que al mes siguiente se vuelve a ver cómo anduvo la aplicación de alguna de estas medidas y se demostró que la primera medida, que era, por ejemplo, a manejar racionalmente el combustible, había permitido un ahorro de 142 millones. La segunda medida, por ejemplo, que era el uso racional de la electricidad, 254 millones. Y la tercera medida, que era el uso racional en la compra de los insumos, 125. Y así sucesivamente para todas estas mediciones. El administrador financiero se reúne con el directorio de la compañía y señala que las tres medidas que él aplicó son igualmente efectivas. Por lo tanto, dado que él confía en que las tres son igualmente efectivas, es decir, que las tres generan ahorros esperados similares, él ahora va a pedir autorización para aplicar una cuarta medida. Él confía en que las tres medidas que aplicó son similares en términos de ahorro. Por lo tanto, como lo está haciendo bien con las tres que implementó, porque tienen niveles de ahorro similares, él dice o solicita ahora que lo autoricen a aplicar una cuarta medida de ahorro. Algunos miembros del directorio, como dice el texto, no están de acuerdo con lo que dice el director financiero y le piden a usted que prepare un informe técnico para ver si realmente el director financiero está de alguna manera en lo correcto al afirmar que estas tres medidas surten los mismos efectos en términos de ahorro. Ahí hay una segunda forma en que podemos utilizar, en este caso, lo que es el análisis de varianza. Y un tercer ejemplo de aplicación, veamos este de acá. Dice que hay una compañía que se dedica a la fabricación de mezclas de nutrientes o fertilizantes que se utilizan para mejorar los cultivos. Y al lanzado al mercado esta compañía tres tipos de mezcla o tres tipos de fertilizantes. El fertilizante o mezcla X, el fertilizante o mezcla Y y el fertilizante o mezcla Z. Está promoviendo estos tres fertilizantes o estas tres mezclas y para eso ha tomado muestras en distintos cultivos, específicamente de trigo, de maíz, de soja y de arroz, y ha determinado cuánto se ha cosechado, es decir, cuánto se ha podido extraer en cada una de estas plantaciones con cada uno de estos productos al aplicar cada una de estas mezclas. Por ejemplo, al utilizar la mezcla X o el producto X, pudo extraer 123 quintales, sacos de trigo, 138 de maíz, 110 de soja y 151 quintales de arroz. O sea, con la mezcla X, al utilizar la mezcla en estas distintas plantaciones con estos distintos productos, obtuvo esta cantidad de quintales de producción. La mezcla Y, si usted se fija, pareciera, aquí a todas luces, que produce más trigo, más maíz, más soja y más arroz que la mezcla anterior. Y la mezcla Z pareciera que es la mejor de todas porque es la que está produciendo más trigo en términos de quintales, más maíz, más soja y más arroz que todas las otras mezclas. Por lo tanto, la pregunta es,
¿Las tres mezclas tendrán los mismos efectos en términos de media o valores esperados en la producción? Hay otro dato que también aquí nos dan. Nos dicen que la mezcla X es la más barata, pero al parecer, al ser la más barata, también es la que ha tenido menos productividad en cada uno de los, valga la redundancia, productos que estamos analizando. Y la mezcla Z es la que tendría mayor productividad en cada uno de los productos que se fabricó o se cosechó. Pero la mezcla Z es la más cara de todas, porque nos dicen acá que la mezcla X es más barata que la y que la Y es más barata que la Z. Por lo tanto, si sigue la lógica, la Z es la más cara de todas. Los dueños de la compañía afirman que los tres productos, la mezcla X, Y y Z, tienen la misma eficiencia en términos de productividad. ¿Qué nos están diciendo? Que las tres deberían producir en promedio la misma cantidad. Por lo tanto, nos piden a nosotros que emitamos un informe técnico que nos permita determinar si esto es verdad. Entonces tenemos tres ejemplos de aplicación donde podemos eventualmente utilizar lo que es el análisis ANOVA. Algo nosotros ya habíamos visto cuando habíamos hecho la regresión lineal, nos salían algunos resultados, así que ahora lo vamos a aplicar. ¿Ya? Vamos entonces a ver el desarrollo en este ejercicio. Entonces, vamos a ver acá y vamos a desarrollar el primer caso. Les recuerdo que esto está siendo grabado y por lo tanto eventualmente ustedes después lo van a poder revisar. El jueves vamos a desarrollar otro ejercicio, la idea es que vea este desarrollo acá para que usted lo pueda entender y en la próxima clase lo vamos a trabajar. ¿Ya? Veamos primero la ANOVA de los motores. Entonces aquí tengo los datos, aquí está el contexto del ejercicio y si se fija, se hicieron 15 pruebas y en cada una de las pruebas los motores activaron la alarma de alza en la temperatura, es decir, que el motor estaba presentando un alza de temperatura que era riesgosa, pero en distintos kilometrajes. El que se demoró más en activarse fue el motor alfa, porque cuando recién se llegó a 85 kilómetros por hora, ahí recién se activó la alarma. El que se activó primero fue el motor beta, que a los 42 kilómetros de velocidad activó la alarma de que se estaba calentando el motor, y por último el motor gamma a los 55. Se hizo esta medición, se hizo en 15 ocasiones y estos son los valores que se presentan. Como dice el ejercicio, se parte de la base de que al hacer estas pruebas, los motores son los tres iguales. En otras palabras, los tres tienen los mismos grados de eficiencia en términos de activación y de seguridad de la alarma. Recuerdo, aquí hay una doble lectura. Por ejemplo, el motor alfa, uno podría pensar que el motor aguanta más antes que empiece a calentarse. Pero también podría pensarse que el motor alfa, el sensor que mide el alza de la temperatura, se demora más en ser sensible a esa alta de temperatura. Entonces yo podría estar manejando el motor a una alta velocidad sin saber de que el motor se me va a fundir. Por lo tanto, tiene una doble lectura. El motor beta, uno podría decir que es el motor que tiene menos resistencia a lo que es una alza de temperatura, porque a los 42 kilómetros por hora de velocidad se activa la alarma de que se está calentando el motor. Tiene otra lectura, que podría ser también que el sensor que mide esta situación de alza de la temperatura no está bien calibrado. Pero el dueño de la compañía nos dice que los tres motores utilizan el mismo sensor, la misma calidad en la fabricación de ese sensor, de ese mecanismo, y por lo tanto no deberían haber diferencias en esto. Lo que vamos a ver entonces es si se presentan diferencias significativas en las medias. Vamos a tener una hipótesis nula. Entonces, aplicando la ANOVA, si yo hago la aplicación de la ANOVA, si yo hago entonces la aplicación de la ANOVA, puedo llegar a la siguiente conclusión, o puedo desarrollar lo siguiente. Si yo hago la aplicación del modelo ANOVA, lo primero que voy a hacer es plantear la hipótesis nula. La hipótesis nula. La hipótesis nula es la que nosotros llamamos la H sub 0. La que se pretende entonces aceptar o
rechazar. La hipótesis nula en este caso va a indicar, esta indicará que, mayúscula, no hay diferencias significativas entre las medias, indicará que no hay entre las medias, recuerde lo que es media, valor estimado de la variable de interés. Esta indicará que no hay diferencias significativas entre las medias, valor estimado de la variable de interés. Esa va a ser la hipótesis nula. Es decir, en el caso particular del ejercicio, que no debería existir una diferencia significativa. ¿Qué significa significativa? Importante, en el kilometraje medio, vamos a poner aquí, en el kilometraje promedio, es así debería estar pensando yo, promedio, que se alcanza antes de que se active el mecanismo de, en este caso, emergencia, que indica que el motor tiene un alza de temperatura. Entonces, la hipótesis nula va a decir que no hay diferencia en estos kilometrajes. Es decir, que en promedio el motor alfa se activa técnicamente en un kilometraje medio similar a el motor beta y el motor gamma. Aquí yo puedo observar más o menos al ojo que aquí los kilometrajes en que se activa la alarma son mucho mayores o por lo menos más grandes o más altos que en estos dos tipos de motores. Por lo tanto, mi hipótesis nula me dice de que no hay diferencia entre las medias. Ejemplo, si no hay diferencia, estas medias en términos probabilísticos deberían ser similares. No exactamente el número, ojo, no es exactamente el número, sino que similares en términos de probabilidades. Y por lo tanto, segundo, me plantear la hipótesis alternativa. Esto es la H1, que indicaría que justamente sí existen diferencias en las medias. Sí existen diferencias en las medias, ¿ya? Entonces, la hipótesis alternativa nos va a decir, no, efectivamente hay diferencias en las medias, ¿ya? Si eso es verdad, entonces lo que afirmaba el dueño de que los tres motores tenían funcionando el mismo sistema de seguridad, el mismo sistema de alarma, y que en promedio la velocidad de activación de las tres alarmas o de los tres motores era similar, sería erróneo, sería falso, y por lo tanto sí habría una diferencia significativa, ¿ya? Entonces tengo mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Voy a aplicar entonces ahora el análisis ANOVA. ¿Cómo lo aplico? Voy a basarme similarmente en lo que hice con lo que era la regresión lineal, aplicando el dato, análisis de datos, pero voy a bajar otro comando, que se los voy a mostrar ahora. Entonces, me voy a ir aquí, me voy a ir a datos,
análisis de datos, tal como hacíamos la regresión, pero en vez de ver la regresión como lo hacíamos originalmente, nos vamos a ir a otro comando, que es análisis de varianza. Y voy a encontrar tres tipos de análisis de varianza, en realidad, tres formatos para trabajar según la cantidad de datos que esté utilizando. Tengo un análisis de varianza de un factor, tengo análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo, y tengo análisis varianza de dos factores, pero con una sola muestra por grupo. Si usted se fija aquí, estoy tomando una sola muestra, que es en este caso el kilometraje, y estoy tomando específicamente un solo tipo de factor. Estoy trabajando con los motores, ¿ya? Entonces estoy relacionando kilometraje con los motores. En el minuto en que se activa entonces la alarma. Voy a seleccionar el de acá y le digo aceptar. Y se me va a activar esta pantalla muy similar cuando hacíamos la regresión lineal, y ahora me va a decir ingrese el rango de entrada. El rango de entrada van a ser las variables que estoy analizando. En este caso, las variables son el motor alfa, el motor beta y el motor gamma, con sus respectivas kilometraje de, en este caso, en kilometraje en que se activa la alarma, que implica que se está calentando el motor. Voy a marcar todos los datos, marcando también los rótulos, por eso voy a dejar anotado rótulo acá, tal como lo hacíamos en la regresión lineal, y marco la totalidad de los datos de esta muestra. Me queda marcado, le solicito que marque los rótulos para que me acepte este código alfa, que es letra, y vamos a trabajar con un grado de certidumbre de un 95%, o si usted quiere, tal como lo hacíamos en regresión lineal, con un grado de error aceptado de hasta un 5%. Y le voy a pedir, tal cual como lo hacíamos en los ejercicios, que el resultado me salga en una columna en especial. ¿Ya? Voy a pedir que me salga aquí el resultado. Y mire lo que nos va a salir. Mire lo que nos va a salir. Le voy a aceptar y me va a entregar esto, que de alguna manera ya hemos trabajado, lo conocemos. Voy a arreglar un poco aquí para que se vea más, en términos de imagen se vea un poco más. Y fíjese que parte de esto ya lo habíamos manejado. De hecho, en la prueba usted lo analizó relativamente bien. Y aquí vamos a aplicar y vamos a conocer otro tipo de información. Y aquí entonces nos va a aparecer lo que es el análisis de varianza o ANOVA para un factor. Estamos trabajando con un factor en este minuto, que en este caso es la productividad, o no es productiva, es el kilometraje que alcanzan los motores antes de que se active la alarma. Entonces es un solo factor el que estamos analizando. Aquí, si ustedes se fijan, nos entrega los resúmenes. Tengo el motor alfa, el motor alfa, aquí me aparece el motor alfa, el motor beta y el motor gamma. ¿Qué información me muestra? Me dice las mediciones que hice del motor alfa. Hice 15 mediciones, ahí están las 15, lo mismo que del beta y lo mismo que del gamma. Me dice además cuál es la suma del motor alfa de todas estas mediciones. Si usted se fija, si yo sumo, me da un total de 960, ahí están las 960. Me da la suma del beta y del gamma, en este caso 569, ahí está, y me da el motor gamma. ¿Para qué esto? Me da la media o el promedio. La media o el promedio. Es decir, me toma la suma de los datos y me lo divide por el número de datos. Por ejemplo, voy a calcular acá el promedio para que chequeen cómo lo saqué o cómo lo tiró el sistema. Y si yo saco el promedio de kilometraje en que se activa la alarma del motor alfa, si yo saco el promedio y lo pido que lo haga con una de la función promedio, me va a dar 64, que es específicamente lo mismo que tengo acá. Si quiero el promedio del motor beta, me va a dar 37, más o menos, 38, ¿ve? Y del motor gamma me va a dar 41, que aparece acá. Y en este lado de acá tengo la varianza. La varianza, que usted ya más o menos conoce lo que se supone que es. Y si tengo la varianza, podría calcular la desviación estándar. Y al calcular la desviación estándar, puedo construir el intervalo de confianza en que esperaría que se mueva más o menos
el kilometraje antes de que se activa el límite inferior y el límite superior. Entonces aquí podría calcular la desviación estándar. Esta no me la dieron, esta la calculo yo. ¿Ya? Entonces podría calcular la desviación estándar. Y se acuerda que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada, ¿cierto?, de la varianza. Entonces debería ser esto, la raíz cuadrada la voy a escribir de esta manera, elevado a 1/2. Entonces, yo podría decir que la desviación estándar del motor alfa en términos del kilometraje en que se activa su alarma de que el motor se está calentando es a los 18, a los 5 y a los 10. Con esto yo podría construir lo que es el intervalo de confianza. Esto no venía en la medición. Esto yo lo puedo hacer porque usted ya se maneja con algunos conceptos. Entonces yo podría construir el intervalo de confianza. El intervalo de confianza para, comillas, el kilometraje medio o promedio en que se activa la alarma para cada motor. ¿Y se acuerda cómo era el intervalo de confianza? Límite inferior, límite superior. Entonces, yo aquí lo podría calcular, podría decir que límite inferior, límite superior. Se supone que eso ya lo podemos manejar, ya lo conocemos, ya lo hizo. Y si calculo el límite inferior y el límite superior, me puedo dar cuenta lo siguiente. Podría decir que específicamente, voy a poner acá el intervalo, combino y centro, que el intervalo de confianza, en este caso, en el límite superior e inferior, podría ser el inferior. Voy en realidad a escribir esto aquí abajo. Voy a escribir esto aquí abajo para que se vea mejor y arriba voy a ponerlo intervalo de confianza. Intervalo de confianza. Entonces, ¿qué podría hacer? Voy a combinar y a centrar. Y ahí estamos. Entonces yo podría decir que el límite inferior debería estar dado por la media más la desviación y el superior la media, el inferior la media menos la desviación, es decir, la media o promedio menos la desviación, y el superior debería estar dado por la media más la desviación. Y ahí encuentro mis intervalos de confianza para cada uno de los motores en términos de las velocidades medias en que se activan estos alarmas donde hay un problema con la temperatura. Si se fija entonces, yo podría decir que el motor tipo alfa, en promedio, a los 64 kilómetros se activa la alarma, pero podría activarse a los 46 o podría activarse a los 82. El motor beta se activa en promedio en la alarma a los 38 kilómetros, pero incluso, dada la desviación estándar, podría activarse a los 33 o máximo hasta los 43 aproximadamente. Y finalmente el motor gamma, en promedio, la alarma se activa a los 41 y eventualmente podría activarse un poco antes, a los 31 o máximo a los 51, y según esto, el motor no tendría problemas. ¿Qué es lo que afirmaron los dueños? Los dueños dijeron que los tres motores tenían más o menos una media similar. Si yo me doy cuenta aquí en la media o el promedio, me doy cuenta que estos son diferentes. Pero, ¿serán diferentes en términos estadísticos y probabilísticos? Eso lo voy a ver entonces acá. Me aparece acá un dato que es el valor F. El valor F, que es un estadígrafo, es un estadístico, un estadígrafo, para que yo pueda aprobar o rechazar la hipótesis nula, el F tiene que técnicamente ser de alguna manera considerable o tiene que tener de características de representatividad, tiene que tener un impacto sobre la medición. Es decir, tiene que ser significante. Cuando el F es significante, el F, para que sea significativo, tiene que tener una cuantía que debe ser menor que el F que se llama valor crítico, que ya lo habíamos ocupado cuando hacíamos el análisis de regresión lineal para trabajar con la validez del modelo.
Si yo lo llevo aquí a valor, si lo dejo como valor, fíjese que este valor me da 3,22. Este es el valor crítico. La media, específicamente, la hipótesis nula, la vamos a aceptar o la vamos a rechazar si hay una diferencia significativa entre el F y específicamente lo que es el valor crítico. Y también vamos a compararlo con la probabilidad, que lo voy a marcar acá. La probabilidad, si se acuerda, lo llevo a porcentaje, si esto yo le doy decimales, esto tiene que ser menor que un 5% para que yo pueda decir que hay, comilla, hay diferencia significativa. Si usted se fija, aquí técnicamente la probabilidad es menor que el 5%, es mucho menor, es un 0,0001%, o sea, prácticamente nada. Como esa probabilidad es muy baja, se comprueba acá que el F, que nos da el cálculo, el análisis, es aproximadamente de 20, le voy a poner con un decimal, 19,6. Y sin duda, el 19,6 es mucho mayor que el 3,22, como este F calculado es mayor que el F crítico, quiere decir entonces que sí hay diferencias significativas entre las medias y por lo tanto la hipótesis nula se rechaza. Por lo tanto, conclusiones. Conclusiones en el primer caso. Conclusiones. Primero, dado que el F, lo voy a poner acá con minúscula, dado que el F, que es igual a 19,6, es mayor que el valor crítico, valor crítico para F, que en este caso es igual a 3,22, entonces esto significa que sí existen diferencias entre las medias, valores esperados de los kilometrajes en que se activa el dispositivo. Entonces, dado que el F es de un 19,6 mayor que el valor crítico para F, 3,22, entonces esto significa que sí existen diferencias entre las medias, que son los valores esperados de los kilometrajes en que se activa el dispositivo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, la H0, que decía justamente lo contrario. Que no habían diferencias entre las medias. Por lo tanto, ¿qué puedo yo concluir en primera etapa? ¿Ya? Aquí uno puede ir sacando información que es, en términos de impacto para mi problema, bastante interesante. Por ejemplo, primero, ¿qué afirmaban los dueños de esta compañía? Ellos dijeron que estos 3 motores tenían dispositivos que no tenían diferencias significativas entre el kilometraje cuando se activaban. Por lo tanto, ese motor y ese motor, en la práctica, no representaban diferencias muy importantes en las medias. Aquí a simple vista ya me daba cuenta que al ojo, por último, habían algunas diferencias por los valores, pero estadísticamente yo lo tengo que probar.
Por lo tanto, lo que decían los dueños de la compañía eran que estos motores, en la práctica, tendían a activarse su alarma en un kilometraje similar. Me di cuenta acá que, por ejemplo, el motor alfa, en promedio a los 64 kilómetros se activaba la alarma. El motor beta a los 38 y el motor alfa, el motor gamma, perdón, a los 41. Cuando calculé la varianza, cuando calculé la desviación estándar a partir de la variable, de la varianza, me pude dar cuenta que los intervalos de confianza en los cuales se podía activar la alarma eran en estos rangos que estaban acá. Entonces, ya con esto yo puedo decir que hay diferencias en las medias, pero estadísticamente hablando, ¿cómo lo compruebo? Me voy al F y si el F calculado acá es menor que el valor crítico, entonces no hay diferencias entre las medias y por lo tanto se acepta la hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? Que no hay diferencia entre las medias y que por lo tanto en la práctica, si se hubiese aceptado la hipótesis nula, los comillas, los motores tienden a activarse a una velocidad promedio similar. Si el F es mayor que el F crítico, que el valor crítico para el F, entonces sí hay diferencias en las medias y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que decía que justamente sí había diferencia en las medias. ¿Cuál es la utilidad de este análisis? Primero, me permitiría, entre otras cosas, señalar que en la práctica estos tres motores no necesariamente tienen la misma calidad en su fabricación. Eso significaría eventualmente que si analizamos estos tres motores, eventualmente uno o dos de los motores, o los tres, por lo menos uno de ellos, tiende a activarse en una velocidad promedio distinta. Entonces, si yo vendo los tres automóviles, o por ejemplo, ofrezco estos tres autos al mercado, y le digo que estos tres autos en el fondo son confiables porque se va a activar la alarma a una temperatura cuando se tiene que activar, estaría equivocado, porque en la práctica descubrí que sí hay diferencias en las medias. Por lo tanto, el informe técnico, si ahora hice el análisis ANOVA, pero si ahora yo hago el informe técnico, la conclusión número 2 sería que, entonces, dado lo anterior, se puede afirmar que en la práctica, los dueños de la compañía están equivocados, puesto que los motores no tienden a activar, la alarma por alza de temperatura cuando recorren, o alcanzan, mejor dicho, cuando alcanzan velocidades similares. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? Que puede que un motor no active la alarma, en este caso de seguridad, porque el motor se está calentando, en forma correcta. Y por lo tanto yo podría estar manejando el motor, o es decir, manejando el auto y sometiéndolo a una temperatura más alta y el motor, el sensor de ese motor no detectaría, no sería capaz de detectar esa alza de temperatura. ¿Cuál es el problema de esto? Eso puede ocurrir. Sí podría ocurrir. Hay autos que tienen sensores que son, valga la redundancia, más sensibles que otros. El problema es que aquí la empresa dice que los tres motores tienen las mismas condiciones, es decir, los tres deberían activar su alarma en velocidades de kilometraje similar. Y ya haciendo el análisis ANOVA en base a estadística, vemos que estadísticamente sí hay diferencias entre los motores al alcanzar su velocidad promedio y activarse entonces la alarma. En la práctica, si yo fuera cliente, entonces empezaría a desconfiar un poco de esta empresa, dado que su publicidad dice que da igual si compro el auto alfa, que tiene el motor alfa, el beta o el gamma, porque los tres me dan seguridad. Y es claro que no es seguro esto. ¿Ya? Ojo acá, en promedio el motor alfa activa su sensor en promedio a los 64 kilómetros, el motor beta a los 38 y el motor gamma a los 41. Entonces, como hay diferencias significativas, lo acabo de demostrar.
y lo chequeo finalmente con que la probabilidad de que yo esté errado o que esto no sea verdad tiene que ser menor que un 5%. ¿Ya? Entonces, como técnicamente esto es menor que un 5%, es 0,0001, entonces lo que se está confirmando acá es válido. Por lo tanto, sí hay diferencias significativas en los kilometrajes promedio de los motores. Recordar entonces, para aceptar la hipótesis nula o rechazarla, para rechazarla, tengo que encontrar diferencias significativas. ¿Cuándo encuentro diferencias significativas? Cuando el F es mayor que el valor crítico y cuando esto es menor que un 5%. ¿Ya? Ahí tenemos el primer caso. Veamos el segundo caso. El segundo caso era la NOVA de los ahorros. ¿Por qué? Recuerden, el administrador financiero señala que él, aplicando las 3 medidas, él logró ahorros. La primera medida, por ejemplo, pensemos, fue ahorrar en términos de combustible. La segunda fue utilizar adecuadamente la electricidad. Y la tercera, por ejemplo, fue específicamente utilizar adecuadamente lo que es por ejemplo, el uso adecuado de los recursos de compra, la cantidad óptima de inventario. Y él acá muestra en todas las mediciones, él hizo mediciones acá, hizo 1, 2, 3, y en la práctica este coleguita acá habría hecho en la práctica 13 mediciones. ¿Ah? Entonces, él dijo, en la primera medición, fíjense que con la medida 1, con la política 1, logré obtener 200 millones de ahorro. La segunda medición la hizo al mes siguiente, por ejemplo, y se dio cuenta que había logrado 142 millones de ahorro con la medida alfa y así sucesivamente con las medidas continuas. En la medición en el mes 10, por ejemplo, supongamos que estos eran los meses, entonces en el mes décimo, este coleguita, ¿qué es lo que hizo? En el mes décimo, este coleguita descubrió que había ahorrado 652 millones aplicando la primera medida, 126 aplicando la segunda y 332 aplicando la siguiente medida. Supongamos que esta medida la hizo desde febrero, después la hizo en marzo, volvió a verificar contablemente cómo le había ido y hizo esto durante todos estos meses. ¿No? La pregunta es, ¿habrá diferencia entre el ahorro promedio en millones? El gerente afirma que no hay diferencia, que las 3 medidas funcionan espectaculares y por lo tanto él solicita ahora al directorio que le autoricen a aplicar una cuarta medición o una cuarta política, una cuarta medida para abaratar costo, para ahorrar. Pero el directorio no está muy convencido que estas 3 tengan un ahorro similar. ¿Qué es lo que está diciendo? Que aplicar esta medida, esta o esta, genera un ahorro promedio similar. Nos piden a nosotros que apliquemos un análisis ANOVA para ver si hay diferencias marcadas entre las medias y por lo tanto si eventualmente tiene razón lo que dice el gerente. Veamos ahora entonces cómo lo vamos a hacer. Voy a datos, análisis de datos y sigo con análisis de varianza de un factor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el factor que estoy viendo en este caso es el ahorro, en este caso de costos. Entonces estoy viendo solamente un factor. Le digo aceptar y lo mismo, ingreso acá los datos con los rótulos. Tengo las 3 medidas, ahí está. Mantengo mis rótulos para que aparezcan estos títulos de acá. Le pido un alfa o grado de certidumbre del 5% y quiero que todo esto salga en este rango. Quiero el desarrollo acá. Veamos qué es lo que nos arroja el resultado. Vamos a hacer el análisis entonces de varianzas. Algunos datos para leer acá, que ya los podemos aplicar. Primero, tengo 13 datos, la medida 1 tuvo 13 datos, ahí están los 13, la 2 y la 3 también tuvieron 13. Ya saben, si yo sumo todo eso, me va a dar eso, si yo sumo todo eso, me va a dar eso y así sucesivamente. ¿Qué he descubierto? He descubierto algo que ya lo conocíamos. He descubierto, por ejemplo, que en promedio, o valor esperado, la medida o la política 1 implicó en promedio un ahorro de 268 millones de pesos. Es claro que la medida 1
tuvo ahorros significativos. Por ejemplo, en el mes de noviembre, en la medición 10, hubo ahorros de 652, pero también hubo ahorros en marzo de solo 142. En promedio, hubo ahorros por 268 millones de pesos. ¿Ya? En términos prácticos, la segunda medida tuvo ahorro en promedio de 2,33 y 2,55. Si usted se fija, los valores son en promedio muy similares. Los valores en promedio son muy similares. Si veo la nova de los motores, fíjese que los promedios eran súper diferentes. ¿Ah? Habían valores esperados en el kilometraje altísimos como 64 y otros mucho más bajos como 38. Pero en el caso de la nova de los ahorros, fíjese que el promedio de ahorros es muy similar. Entonces, eso me llevaría a pensar que a lo mejor tiene razón. ¿Qué es lo que está diciendo el gerente de finanzas? Está diciendo que las tres medidas están aplicando, son las tres efectivas, y quiere aplicar una cuarta medida porque las tres están teniendo la misma cantidad de ahorro. Si hacemos el cálculo específicamente por medida o por política, este tiene más ahorros que esta y esta más que esta, pero son muy similares. Como calculo la varianza, puedo calcular la desviación estándar y por lo tanto podría calcular el intervalo de confianza. Si calculo la desviación estándar, sería eso elevado a 1/2 o la raíz cuadrada si quiere escribirlo de esa manera. Entonces, si calculo la raíz cuadrada de eso, me da 136. Entonces, si calculo la desviación estándar de cada una de esas medidas, ustedes pueden ver que la desviación estándar para la primera política o medida es de 136. Si calculo el límite inferior, y calculo el límite superior, que ya lo sabemos hacer, entonces con esto yo puedo calcular el intervalo de confianza. Es decir, más o menos los valores en que se espera que en promedio sean los ahorros. Si usted ve y calculo el intervalo de confianza, el intervalo de confianza me va a dar límite inferior, sería la media menos la desviación, límite superior, la media más la desviación. Límite inferior, límite superior. Límite inferior, ¿cómo sería? En el caso de la primera política, sería igual a la media menos la desviación, y el superior sería la media o promedio más la desviación. Por lo tanto, ¿qué acabo de descubrir? Acabo de descubrir que en términos generales, yo podría esperar que el ahorro promedio en millones por aplicar la primera medida o política, que era, por ejemplo, ahorrar el uso de benzina, genera un ahorro promedio de 268 millones al mes. Pero, dada la varianza, dado el grado de dispersión o variabilidad, en realidad podría moverse ese valor entre los 132 y los 404. Entonces, si ustedes se fijan, el intervalo de confianza tiene una amplitud muy alta. Por lo tanto, pareciera que esta presenta mayor grado de incertidumbre. Si hago el cálculo para las otras políticas o medidas, me doy cuenta que los intervalos también presentan una desviación y el que presenta menor desviación o dispersión es la tercera medida. ¿Qué me indicaría esto? Que pareciera que la primera política es la que más ahorros me produce, pero que es la que presenta el mayor grado de dispersión y por lo tanto es la menos confiable. ¿Qué dice el gerente? El gerente dice que las tres medidas son igualmente útiles porque las tres en promedio, sus medias en promedio no tienen mucha, comilla, diferencia. Aplico mi ANOVA, ahí tenía mi media, aplico mi ANOVA y ¿con qué me encuentro? Primero, el F, para que yo pueda rechazar la hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? Dice que no hay diferencia en las medias. ¿Qué es la hipótesis alternativa? Si hay diferencia en las medias. Entonces, me voy al F y me doy cuenta que el F presenta un valor que es pequeñísimo. Es un valor que usted lo está viendo, es de 0.347.
que si usted lo compara con el valor crítico es de 3,26. Para rechazar tendría que haber existido un alto valor de F. En este caso, el valor de F es mucho menor que el valor crítico para F. Por lo tanto, ¿qué puedo yo concluir hasta este minuto? Que no hay diferencias significativas en términos probabilísticos entre las medias. Aunque numeralmente se ven distintas, estadísticamente son muy similares. No hay diferencias importantes. Como no hay diferencias importantes, entonces tiene razón lo que está diciendo el gerente, que las tres medidas generan ahorros similares. ¿Cómo lo compruebo? La probabilidad que está acá debería ser menor que un 5%. Si fuera menor que un 5%, se habría comprobado que este F es mayor que el F crítico. En este caso, me da una probabilidad altísima de un 71%. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir yo? Análisis. Puedo decir, 1. Hipótesis nula. La hipótesis nula, que sería en este caso, la hipótesis nula, que sería en este caso la H0. La H0, ¿cuál sería? No hay diferencias entre los ahorros promedios o esperados por cada política o medida aplicada. Entonces, ¿qué diría? La hipótesis nula, no hay diferencias. La hipótesis alternativa, que sería la H1, ¿qué diría? Si hay diferencias significativas entre los ahorros promedios que genera cada política o medida aplicada por el gerente, por el director financiero. Acabo de hacer mi análisis, planteé mis dos hipótesis, acabo de plantear mi análisis, planteé mis hipótesis y ahora yo puedo concluir. Conclusión. Primero, se aprecia que no existen, voy a ponerlo con mayúscula, que no existen diferencias significativas entre las medias, es decir, los valores promedios de ahorro producto de las medidas o políticas aplicadas. Se aprecia que no existen diferencias entre las medias de las políticas aplicadas. ¿Qué significaría entonces eso? Que no existen diferencias. ¿Qué significaría? Significaría que en la práctica cualquier política que yo esté aplicando, en el fondo, surtiría más o menos el mismo resultado en términos de ahorro. Esto se confirma por cuánto. 2 puntos. 1, voy a poner A. El valor de F mayúscula, que es igual a 0,3470, es menor que el valor crítico de F, que en este caso es 3,26. Y B,
La probabilidad es de un 71%, mucho mayor que el máximo aceptado, que es de un 5%. ¿Ya? Por lo tanto, existe la posibilidad, o no existe, por lo tanto podemos concluir que sí en este caso las tres políticas son capaces de generar cantidades similares de ahorro. Por lo tanto, las tres políticas o medidas que implementó el administrador en la práctica generan ahorros similares y por lo tanto, el directorio está equivocado. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo de análisis de varianza en dos casos donde estamos trabajando con una factor y una muestra. Nos va a quedar el tercer caso que vamos a ver el jueves. El jueves vamos a partir con esto, no vamos a hacer el mismo porque usted ahora lo tiene para que vea después tranquilo, pueda ver el video y lo pueda entender. Y el día jueves vamos a ver dos nuevos de estos y va a poder usted apreciar el cálculo cuando tengo mezclas, ya que es el tercero que vamos acá. Les recuerdo antes de cerrar transmisiones que voy a mostrarles acá, les recuerdo esto de acá, que es hiper importante, acá está, lo tienen en la plataforma, no se olvide, nuestra segunda evaluación solemne queda para el día jueves 9 de julio, materia todo lo que veamos hasta obviamente la clase anterior, que se basa en principalmente lo que estamos viendo de análisis ANOVA, esa es la solemne. Tenemos otro control, tenemos otras actividades para completar el 40%. Recuerde que las notas el 19 de julio ya tenemos que empezar a cerrar todo, así que para que se programe en forma adecuada. ¿Ok? Bien, queridos coleguitas, agradecerles y entenderlos por qué no pudieron seguramente participar en la clase, están con varias actividades que realizar y por lo tanto los invito a que revisen el material, cualquier duda me consultan y el jueves nos reunimos, está el enlace con la clase para el día jueves, así que el día jueves nos reunimos para el desarrollo de la última parte de la materia, ¿ya? Espero que estén muy bien, cuídense mucho, traten de cuidar mucho la salud, cuiden a sus seres queridos, y si Dios no dispone de otra cosa, nos vemos el día jueves. El día jueves tenemos nuestra clase normal, ¿ya? Saludos, que estén muy bien, estimados coleguitas, muy buenas noches. Chao.